Ahí estamos. Vale. Bien, como hablábamos de la importancia de la mantención de la documentación laboral que lo estábamos conversando, eh, ¿por qué le damos mucho énfasis? Y de aquí para adelante nos vamos a tirar con unos temas súper prácticos en razón a la custodia de la documentación y qué conlleva la fiscalización, cómo tratar un comparendo, pero con estos temas, y que después va aquí el profesor Claudio a hablar. Voy a tratar de... ¿Cuánto tiempo tengo, profesor? A las 12:15. Hasta las 12:15, ya, eso pasa volando. Sí. Vamos a hablar de cómo enfrentar una fiscalización y después les voy a mostrar relacionado con la sanción administrativa, que también está relacionado por no mantener la documentación. Eso es muy importante y es una gran recomendación que estamos entregando. Bueno, antes de eso, quiero que sepan quién es el organismo de servicio público que administra exactamente y que la función de la Dirección del Trabajo es velar por el cumplimiento de la legislación laboral, previsional y de seguridad y de salud de los trabajadores. No nos vamos a meter en temas sindicales, vamos a hablar exclusivamente de esta relación de trabajador-empleador. ¿Ya? Ellos fiscalizan, ellos supervisan. ¿Y cómo se manifiestan? A través de dictámenes, y también hay una manifestación a través de una denuncia, y la denuncia es una acción realizada por un trabajador o por un grupo de trabajadores, pero cuando tienen la relación laboral vigente. ¿Ya? Una denuncia la puede hacer un trabajador que es con un contrato vigente. Y eso va a originar una fiscalización que vamos a hablar ahora. El reclamo, que eso es otra acción de los trabajadores o de un grupo de trabajadores, pero cuando se ha terminado la relación laboral. ¿Me entienden la diferencia, cierto? Denuncia, contrato vigente. Reclamo es un trabajador desvinculado y que va a originar, por lo general, un comparendo. ¿Ya? Bien. La fiscalización se define en un conjunto de actividades orientadas directamente a la elevación de mejoramiento constante de los niveles de cumplimiento. Eso hay que recalcarlo mucho, niveles de cumplimiento de la legislación laboral, previsional y salud. Y vuelvo a insistir con lo que conversábamos delante. Esto se origina tanto por una denuncia de los trabajadores o también ellos tienen programas de intervención, tienen programas de visita a empresas. Y en esto vamos a ser más prácticos. Yo les voy a contar en base a mi experiencia de cómo me ha tocado asistir a fiscalizaciones y cómo me han ido a realizar fiscalizaciones. En esto hay obligaciones tanto para el fiscalizador como para el fiscalizado. Y eso obviamente ustedes van a tener el material a disposición, van a hacer lectura, y eso les pido que cuando lo tengan a disposición, léanlo. Pero quiero tratar de ser lo más práctico posible de cómo enfrentar esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, la fiscalización van a ser en razón a una denuncia a un trabajador que, vamos a poner un ejemplo, denuncia no pago de horas extras. Entonces el trabajador se va a dirigir a la inspección del trabajo va a recibir esta denuncia y va a dar origen a que un fiscalizador de la oficina de la inspección del trabajo, de acuerdo a la jurisdicción, de acuerdo al domicilio del empleador, va a asistir al lugar donde se prestan servicios. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a constatar hechos, va a buscar las pruebas. A usted le va a pedir documentación. Día X se presenta el fiscalizador y va a llegar, de acuerdo con una documentación, va a llegar para constatar los hechos. El fiscalizador también perfectamente en ese lugar de trabajo puede llamar a otros integrantes, otros trabajadores, a entrevistarlos en forma separada, individualmente, también para constatar hechos. Esto le estoy dando una forma, y que les voy a mostrar los formularios. Disculpa, Dale. no siempre uno como administrador visita las comunidades, no todas las 24 horas. Eso tiene que ser un baño y documentar. Entonces, de hecho, me parece un papelito en el cual uno tiene que comunicarse con él. Exactamente. Y el papelito deja qué cosas tiene que uno preparar, digamos, para... Mira, te voy a mostrar el formulario que tú estás hablando. Muchas veces la visita inspectiva la realiza ya sea por una denuncia o también realiza una visita inspectiva en función
por programa, ¿ya? Y hay otras visitas o que te llega una citación para ir a esa oficina de la inspección del trabajo y te dice los documentos. Por ejemplo, hay casos muy recurrentes que me pasan a mí, que es por no pago de gratificación. No es que no estemos pagando gratificación, es que se elige una modalidad y los trabajadores también son mal asesorados. Entonces, uno tiene que llevar documentación que acredite de por qué no se está pagando la supuesta gratificación. Y ahí uno se dirige a esa oficina de la Dirección del Trabajo. ¿Me entiendes? Son como 2 o 3 escenarios distintos en los cuales se produce una fiscalización. Por eso es importante recalcamos la custodia de la documentación laboral. Esto nosotros lo conversamos harto con Claudio respecto a que el proceso inspectivo es de terreno es uno, continuo, indivisible. Aquí también se habla de, por regla generalísima, es una, única y continua. El proceso de fiscalización es único. Inicio, por ejemplo, 11:30 y termina ese mismo día. Ese mismo día va a terminar esa fiscalización. ¿Ya? No hay una segunda parte o que queda inconclusa, no. A lo más, cuando hay un tipo de fiscalización en la cual se reclama, por ejemplo, un no pago de remuneraciones, hay criterios de fiscalizadores en los cuales le dan tiempo para que usted pueda restituir, si es que se adeuda, esas remuneraciones con las cuales se inició a través de una denuncia de este trabajador. Se enfatiza el carácter de procedimiento administrativo. Vuelvo a insistir, estamos hablando de materias administrativas. Dale. Aspecto continuo que no puede interrumpirse. No puede, digamos, entre las 11 y 11:30 y después seguir a las 1 a 3. No, tiene que ser continuo. Si no se respetara esta continuidad, podría impugnarse el proceso de fiscalización. Entonces, por eso es tan importante y que en ese momento ustedes también están en un edificio que puede tener requerimientos de un copropietario, le diga, mire, estamos en una fiscalización y le expliquen la importancia que ustedes estén con el fiscalizador durante todo el proceso de fiscalización. De hecho, ahí lo dice, la fiscalización no se suspende bajo ninguna circunstancia. Lo que me sorprende, como estaba recién, es que ellos no avisan que van a ir. Porque hay programación. No avisan, o sea, ya después tienes un trabajador que está con algo, no te avisan, estimado don Julio Pérez, vamos a ir tal día, No. necesitamos su presencia ahí. Se inspecciona. Claro, entonces por eso te digo que muchas veces van un día que yo, por ejemplo, una persona no está, se quedan ahí porque el personal no está, no tiene la documentación, no tiene nada. Pero han tenido la gentileza de decirte comuníquese conmigo y obviamente tú vas a... Claro, y te vas a... Probablemente te citen porque también... Mira, les voy a mostrar aquí los distintos formularios. Pero esto quiero que entienda que el procedimiento es único, tal como dice Claudio, termina en el mismo momento que se inicia, no hay pausas, inicia y termina como corresponde. Aparte que también uno tiene... esto es lo que quiero mostrarles. ¿Por qué abajo dice impacto en la organización del trabajo inspectivo? Claro, porque muchas veces, producto de una fiscalización y que puede existir una sanción administrativa, ¿cómo va a impactar? En que van a cambiar los procedimientos o se va a aplicar la formalidad de acuerdo a la ley. Hay un impacto en la organización con respecto a las mismas fiscalizaciones. Muchas veces hay empleadores que creen que lo están haciendo bien, porque habitualmente y en forma reiterada lo han realizado, el procedimiento, el pago de una vez, lo que sea. Pero, producto de una fiscalización, se dan cuenta que está mal ejecutado. Bien, este es un acta de constatación de hechos en terreno. Esto es lo que yo les quería mostrar, que le estaba diciendo por no pagar íntegramente remuneraciones correspondientes en el periodo de octubre de 2015. Esto es producto de un trabajador que puso una denuncia, hizo una denuncia. Aquí en este caso se da el ejemplo que yo les decía. A este trabajador se le dio un pago en forma permanente, en forma reiterada, y no fue incluido en la base de cálculo para pagar en los meses siguientes. Fue constante, reiterativo, tácitamente, derecho adquirido. ¿Ya? Por lo tanto, él hizo una denuncia, fueron a fiscalizar a la empresa y se estableció un acta.
Y en esta acta, finalmente, en esta acta se solicitó y se dio tiempo para restituir los pagos que se le adeudaban. Se les pagaron y obviamente no hubo sanción por esto. Hay tiempo, hay criterio. Uno puede restituir, pero uno tiene que acreditar. Acreditar por lo general dan un día. Al siguiente día usted tiene que demostrar que le pagó lo que supuestamente se adeudaba. Y así no hay sanción. Esto es un acta de requerimiento de documentación y citación. Eso también es lo que queríamos mostrar como ejemplo. En esta acta te puede llegar un acta de requerimiento de documentación o te pueden dejar un acta como esta. Y van a especificar la fecha, van a especificar la documentación laboral, no se nota muy bien, pero por lo general pide los contratos de trabajo, los registros de asistencia, harto cuidado con los registros de asistencia, no porque pase un año ustedes vayan a, entre comillas, votar los registros de asistencia. Los registros de asistencia, por ejemplo, para una comparecencia, se va a solicitar desde el día 1 de la relación laboral. Hay que tener custodia de toda la información. Inició el 2010, 2008, da lo mismo. Custodia de toda la documentación laboral. ¿Ya? Desde el inicio de la relación laboral. Para los efectos de los juicios, por ejemplo, caso de subcontratación, que hay que acreditar el periodo durante el cual el trabajador estuvo contratado bajo régimen de subcontratación, ¿cómo se acredita eso? Con registro de asistencia. Entonces, como dice Víctor, hay que mantener toda esa documentación. Por ningún motivo votarla, sino... Si tienen que comprar un container, lo van a tener que comprar, no sé, pero lamentablemente es así. Acreditamos. ¿Con qué? Con papeles, con registro, con firma. Eso es lo más importante. ¿Se dan cuenta? Esta acta de requerimiento, me entregaron el acta, me citaron para entregar esta documentación frente a la fiscalizadora. Entonces después hay un acta de notificación y de revisión de documentación. Y en esa acta también se establece de cuándo se presentó la documentación, se establece si se presentó y si hubo sanción o si no hubo concurrencia. También el empleador puede ser multado por el simple hecho de no asistir. Por el simple hecho de no asistir. Así como estas fiscalizaciones, en los compañeros también se multa por el solo hecho de no asistir. ¿Ya? Y esta es un acta de constatación, por ejemplo, de la primera. Esta acta de constatación de hecho en terreno, que pasó posterior a esto, pasó, y como se dio plazo para restituir los saberes que supuestamente estaban adeudados, se levanta otra acta que dice ahí, hechos relativos a no pago de remuneraciones. Entonces, se hicieron los requerimientos al empleador, se citó a una nueva hora y fecha y se verifica el cumplimiento acá. Entonces aquí dice un casillero, cumplimiento total. Por lo tanto, significa que no hubo sanción. En otros casos, cumplimiento parcial, incumplimiento, incomparecencia del empleador. ¿Se dan cuenta que también es sancionado y que también lo vamos a conversar en esto y que es muy importante de si va o no va el empleador? Entonces, está considerado dentro del mismo formulario. Y aquí dice, no se aplica multa, se aplica multa. Quiero que entiendan de que hay tiempo, también dependemos de los criterios de los mismos fiscalizadores, pero se da un tiempo para que nosotros podamos restituir supuestamente lo que se adeuda. ¿Ya? Sigamos con el hilo, sigamos con la vía de que esto parte de una denuncia, es decir, un trabajador con relación vigente. Dale. Muchas veces la Dirección del Trabajo, y a través de instrucciones del Ministerio del Trabajo, establece fiscalizaciones sectoriales. Por ejemplo, Dios quiere que en algún edificio se produzca un hecho de connotación nacional que involucre a trabajadores porque a raíz de hechos, por ejemplo, en los malls, se dejan caer como a nivel sectorial. Entonces podría venir como una avalancha de fiscalizaciones. En el sector que ustedes se desempeñan, afortunadamente eso no ha ocurrido. Pero en otros sectores, llamemos por ejemplo en el área rural, todo lo que son Temporeros, en los malls, en áreas de servicio en también. áreas de servicio,
el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección de Trabajo, fija fiscalizaciones sectoriales. En los edificios de las comunidades no existió este criterio aún, y espero que no exista. Pero si llega a ocurrir algún evento que tenga cierta connotación, que tenga notoriedad, que sea perjudique a los trabajadores, no les quepa duda de que se van a dejar caer como abejas con palas. Claro, si hay observancia de incumplimientos laborales, previsionales, de higiene, seguridad y todo lo que estamos conversando en un sector que va... Por ejemplo, yo trabajo mucho en el servicio. He trabajado en empresas de seguridad, en empresas de acción industrial, en empresas de distintos servicios. Y claro, las fiscalizaciones son permanentes, porque hay incumplimientos de parte de empleadores, pero hay mucho desconocimiento. Eso es lo que nosotros queremos hacer con esto, que no exista el hecho del desconocimiento por la información. Y además estamos tratando de ver de cómo actuar, cómo responder a estos requerimientos. ¿Qué facultades tienen los funcionarios fiscalizadores, los funcionarios de la Dirección del Trabajo? Tienen la facultad... Me está equivocando. Ahí está, clarito. Ellos pueden visitar lugares de trabajo a cualquier hora y aún fuera de su territorio jurisdiccional. Es lo mismo que estábamos conversando. Pueden dejarse caer en cualquier momento. Puede exigir las facilidades necesarias para realizar el proceso de fiscalización. Puede llamar a Carabineros, al auxilio de la fuerza pública, para que le den las facilidades necesarias. Puede solicitar la documentación contable. Todo lo que pida el fiscalizador le tenemos que entregar. Toda la documentación que él solicite. Todo. Y obviamente tiene facultades, como les decía, el auxilio de la fuerza pública, para cursar multas, ¿ya? Para cursar multa administrativa, y también puede ordenar la suspensión inmediata de las labores, que a su juicio constituya peligro inminente para la salud o vida de los trabajadores. ¿Se dan cuenta? Puede solicitar la suspensión si observa que esto va a afectar la vida y salud, seguridad de los trabajadores. Díganme. Recuerdo que en una comunidad hubo un accidente laboral, ¿Ya? pero no de parte nuestra por mala praxis, sino que fue porque los ascensores, el personal no fue con el indumentaria, con el cuidado para hacer la maquinaria del ascensor. Cuento corto, uno de los trabajadores se cortó un dedo. Demoró un dedo, el ascensor subió y no dejó el bloqueado, sino que fue la Ceremi, una Ceremi de salud, y junto con el fiscalizador dejaron inoperable el ascensor como por un mes. Sí. Fue un ascensor suspendido. Y en esa comunidad hay un solo ascensor. Claro. Y son 12 pisos. Fue un dolor de cabeza tremendo para los propietarios por una práctica que tampoco nos competía a nosotros, entre comillas, porque fue la empresa de mantención de las ascensores que no cumplió con los requerimientos básicos, digamos, de protección y de seguridad. Es que finalmente ahí da sentido lo que estamos conversando, que se puede solicitar por un hecho tan simple la suspensión. Si hay un riesgo, hubo un riesgo para ese trabajador de esa empresa. ¿Se dan cuenta? Sí. No debería ser responsabilidad de la administración que cuando ingresa la empresa externa se debe presentar con todo Por supuesto. equipo y dependiendo de eso. Por supuesto. Tienes toda la razón. O sea, de hecho, por ejemplo, que yo trabajo en los servicios, antes de ingresar a un servicio, un site, una instalación, tenemos que validar todas las normas, las exigencias de seguridad laboral. Por ejemplo, también posterior a eso, tenemos que validar y comprobar el hecho de que cumplamos con los pagos provisionales, por ejemplo. Porque después hoy día o mañana lo va a explicar Claudio al respecto. Entonces, son muchas cosas que empresa principal tiene que exigir. Tiene que exigir. Sí, claro. ¿Ya? Yo lo estaba viendo como que estaba también en una fiesta. Se podía caer, importa, un piso. Es tu obligación, porque es parte de tu trabajo. Pero tú no lo podrías, en mi opinión, que no trabajara. Yo le pedí que no podía seguir Está trabajando. bien lo que hiciste. Que llegara el jefe, que trajera el arme. No podía hacer. Eso lo vamos a ver. Sí, pero está muy bien la decisión. Está muy bien, porque habría una responsabilidad compartida. Que tiene otro nombre. Solidaridad.
Exacto, exactamente. Incluso, es más, lo que vamos a ver mañana es que la empresa principal, en este caso la comunidad, es responsable directa de la seguridad de los trabajadores que bajo régimen de subcontratación se desempeñan en el edificio. Mantención en este caso. Claro. Pero es que, ¿sabes qué? Es que a mí, bueno, se pasó como 5 años atrás, la comunidad la han hecho más de 15 años, y la verdad es que nunca antes había sido, cada empresa de mantención sabe lo que tiene que llevar sus trabajadores. Yo no estoy ahí 44 horas del día observando ya, porque no se visten ahí, no se ponen un traje ahí, casco y todas estas cosas, sino cuando empiezan la comunidad, me encuentran en el interior, porque hay dependencia en el interior. Y lamentablemente sucedió, y claro, como dice la colega aquí, hay responsabilidad nuestra también. Claro, lo que pasa es que ahí hay una gran importancia el contrato. Mire, como abogado, ¿qué le voy a decir? La prueba documental es la reina de las pruebas. Exacto. Sí. Es la prueba más importante. Entonces, ¿dónde hay que poner énfasis ahí? En el contrato de prestación de servicios que tú celebras, que la comunidad celebra con esta empresa de seguridad de sensores o mantención de sensores. Entonces ahí, en una de sus cláusulas, tiene que decir, será responsabilidad de la empresa proveedora que todos y cada uno de los funcionarios que se desempeñen en el edificio, que presten las labores, vengan con todo su equipamiento de seguridad. Después ustedes pedir la nómina de los trabajadores que se van a desempeñar. Entonces, o sea, Recordarse. en ustedes está en disminuir el riesgo. Es imposible evitarlo, pero sí disminuirlo al máximo. O sea, cerrar bien un contrato de prestación de servicios, lo vamos a ver mañana. Es muy importante para evitar perjuicios y demandas y costos, en definitiva. Olvídate que después de eso, después de ese evento, digamos, todas las veces que ha ido la empresa siguiente a la manifestación, pero entra a la comunidad con todo el aparataje. No se visten adentro, no se protegen adentro, ya en dependencias interiores que uno no los ve, porque ellos van a la sala máquina, y ahí se visten, antes de operar para poder entrar. Entonces, pero ahora yo determiné que fueran vestidos ya antes de entrar a la comunidad, para tenerla en recuerdo. Sí, mejor. Bueno, el funcionario fiscalizador debe informar cuál es el proceso que se está realizando por un principio de transparencia, ¿ya? Tiene prohibido divulgar obviamente información que el empleador que está siendo fiscalizado. ¿Cuáles son los derechos del fiscalizado? Uno tiene que también puede solicitar la acreditación de que el fiscalizador es propiamente esa persona, ¿ya? ¿Va a ser un ladrón? Claro, claro, si puede uno debe solicitar la credencial y Claro, ese la tipo. credencial. Claro. Principalmente es que hay el principio de transparencia, o sea, uno tiene que tener una persona que le indique cuál es el procedimiento, en qué consiste el procedimiento, cuáles son los tiempos, si también está siendo sancionado también, debe tener un trato cortés, y cuáles son la instancia administrativa. Y obviamente el debido proceso de cómo debe ser notificado si hay sanciones administrativas. Estamos aquí hablando de los plazos y el procedimiento para hacer las reconsideraciones relacionadas con las mismas sanciones. Y vamos también a hablar con respecto a las multas. Como fiscalizado, es decir, ustedes no pueden obstruir o dificultar el trabajo de este fiscalizador. En ningún caso se pueden negar a recibirlo. Eso que les quede súper claro, porque ya la sanción va. Por lo tanto, exacto. O sea, ya partimos mal. Tiene que ser recibido, bien atendido. Por lo general, a mí siempre me toca una fiscalizadora que es de acá de Providencia, una señora. Y obviamente el trato es muy diferente. A ella le encanta irme a fiscalizar porque dice que lo pasa bien, porque se ríe, yo le cuento chistes, pero además porque siempre reconoce que tengo la información y la documentación muy ordenada y siempre a mano, disponible. Y si hay alguna duda, a ese nivel llega de la relación con el fiscalizador
que si hay algo que genere alguna duda, ella inclusive tengo la posibilidad de mandar por correo electrónico o de enviar a otra persona con la documentación al día siguiente. ¿Por qué? Porque en la medida de que seamos ordenados, que tengamos la documentación a mano, que seamos muy deferentes con el fiscalizador, de verdad, se lo digo por experiencia, de verdad es más beneficioso, es mucho más beneficioso y tienen que dar el tiempo, tienen que dedicarle tiempo a esta persona, de verdad. Eso es lo único que ellos piden, pero tener la documentación. Insistimos con el tema de la documentación laboral, ¿ya? Vuelvo a insistir, las facilidades necesarias y lo ideal, si existen algunos problemas, es dar respuesta a esos problemas, ¿ya? Si uno tiene que manifestar la voluntad de solución, tiene que evidenciar esa voluntad. Si hay algo que existe una controversia, lo importante es que nosotros manifestemos y demostremos la voluntad de solucionar porque esto nació producto de una denuncia de un trabajador vigente. Tenemos y debemos demostrar esa voluntad de solución de los conflictos o de las controversias. Y aquí pasamos, que es un tema con el cual yo voy a terminar por lo menos la exposición, después va a seguir Claudio, que está relacionado con la sanción administrativa. Existen tres tipos de sanciones, de la cual vamos a ahondar más en lo que es la multa, ¿ya? Existen dos más, que es la suspensión, que vuelvo a insistir también con lo que estábamos hablando de ante un peligro inminente para la salud y vida de los trabajadores. Y la clausura, que hay reincidencia, ¿ya? Reincidente con respecto a lo mismo. Ahora, existe también imposición de otras cargas, como por ejemplo lo que tú contabas, asististe a capacitación, por lo tanto no tuviste que hacer un desembolso económico para dar solución lo que generó la multa, ¿cierto? Te fiscalizaron, te pasaron una multa y fuiste a capacitación. Eso también depende por el tipo de empresa. Pequeña y mediana empresa pueden subsanar el hecho por el cual se cursó la infracción, puede subsanar a través de la capacitación, ¿cierto? La multa, ¿qué es la multa? La multa es una sanción administrativa que es aplicada por un fiscalizador, el mismo sujeto del cual estamos conversando, al constatar una infracción a la legislación laboral previsional de salud, higiene y seguridad. Siempre se pueden constatar o fiscalizar. Si hay un fiscalizador y va a nuestras oficinas, al lugar de trabajo, y observa un peligro inminente de algún accidente laboral, también puede sancionar por eso. Entonces, tenemos que tener todas las medidas que nos aseguren la seguridad laboral de todos los trabajadores. Los EPP, lugares que no existan con peligros inminentes. De protección personal. Eso lo saben, ¿cierto? Perfecto. Mira, espera, ¿Sí? Dale. Este es un aspecto muy importante. Lo que es la tipificación de la multa y de la conducta. O sea, al cursar la multa, esta tiene que ser autofundante, vale decir, en la multa, sin la multa, tiene que describirse cuál es la conducta que ha sido observada, cuál es, o la inconducta, si ustedes prefieren así, y describirla. Vale decir, no podría imponerse una multa por una conducta que no esté descrita detalladamente en el formulario. Por eso es autofundante. No puede después decir el fiscalizador, mire, ¿sabe qué? No, esta multa yo la aplico en virtud de estos hechos que consigno en el formulario, más estos otros hechos. No. La sanción tiene que ser autofundante, o sea, en definitiva, que debe estar completamente desarrollada en ese formulario y descrita la conducta o inconducta que ha sido sancionada. Exactamente. Y también debe esa misma multa
debe contener toda la información relativa a la notificación, a la reconsideración administrativa de la multa, el cobro de la misma. ¿Cuál es la idea? Que induzca al empleador a colaborar, con el procedimiento y corregir su conducta. Por lo tanto, debemos tener, en esa multa tiene que estar toda la información de qué es lo que nos están, qué cosa, qué conducta infraccional nos están multando. Pero también tenemos que saber de cómo podemos solicitar la reconsideración de la multa. ¿Ya? ¿Cuál es el contenido que tiene que establecer la multa? ¿Qué es lo que se sanciona? Por ejemplo, no escriturar pactos de hora extra, por dar un ejemplo. ¿Ya? ¿Por cuánto tiempo? Marzo 2015. ¿Por qué se sanciona? Se sanciona por la inexistencia, porque no están los pactos, no están escriturados. ¿Y por cuánto? Es el monto. La Dirección de Trabajo tiene un mal llamado multero. Y ese multero establece desde diferentes rangos, por ejemplo, por infracciones relacionadas por normas de norma de higiene y seguridad, por no pago de remuneraciones. Y esto está establecido en UTM o en ingresos mínimos. Y de acuerdo a la cantidad de trabajadores, como se establece por pequeño o mediana empresa o por grande empresa, va a establecer el monto. ¿Se fijas? Puede ser la misma infracción, pero la cantidad, es decir, por cuánto, va a ser establecido por qué tipo de empresa, a qué tipo de empresa corresponde, sea pequeña, sea mediana o sea gran empresa. ¿Ya? La notificación será inmediatamente efectuada por el fiscalizador. La multa también puede llegar por correo certificado. Eso para que les quede súper claro. Es importante saber la fecha de cuándo se está notificando, porque a partir de esa fecha o de cuándo se está recibiendo el correo certificado de la misma multa. ¿Por qué? Porque esa fecha van a empezar a correr los plazos para los cuales nosotros podamos realizar la reconsideración administrativa. ¿Ya? Es muy importante de cuándo están siendo notificados. Bueno, ¿qué tipo de excepciones existen? Porque en el fondo toda infracción constatada será normalmente sancionada. Toda. Pero ¿cuáles son las excepciones que existen al respecto? Las infracciones que se encuentren regularizadas al momento de la visita inspectiva o se regularicen en su transcurso. Es decir, existió una denuncia, ¿ya? Se fue a constatar, se fue a realizar la visita inspectiva, pero ya fue regularizada. Por ejemplo, vamos a volver al tema de la no escrituración del pacto de hora extra. O, por ejemplo, puede ser que se haya denunciado por no pago de remuneraciones. Perfectamente puede realizar la visita inspectiva al fiscalizador y ya ha sido subsanado, ha sido pagada esa controversia o ha sido escriturado el documento que supuestamente faltaba. ¿Ya? Y la contraexcepción, que se trate de una conducta reiterativa del fiscalizado respecto a las infracciones previsionales y de la que no hacen posible reparación retroactiva. Siempre procede a aplicar multa. ¿Ya? No se puede sancionar dos veces por una misma conducta, eso que quede súper claro. Por ejemplo, si me sanciona por una misma conducta, o me sanciona, por ejemplo, si yo no pacté los anexos, los pactos de hora extra en marzo, me pueden volver a sancionar por lo mismo. Si me vuelven a sancionar por lo mismo, yo puedo solicitar una reconsideración por esa segunda multa, en la cual solicite que quede sin efecto por este principio. Principio non bis in idem. Ahí el abogado sabe más de latín, Lo que pasa de romano. no se puede sancionar dos veces una misma conducta. Eso significa. Eso significa. Y eso se aplica en materia laboral, se aplica en materia penal. Pero en definitiva es eso. Un mismo hecho no puede significar más de una sanción. O sea, si lo que se está sancionando es no pago de hora extraordinaria durante el mes de marzo del 2015, eso implica una sanción y después no puede volver a imponerse una nueva multa por el mismo hecho.
Ahora, si no pagara las horas extraordinarias en abril del 2000, eso ya es otro hecho y eso implica otra sanción. ¿Ya? O El mismo pedido. es el mismo hecho. Por ejemplo, si sancionamos el no pago de hora extraordinaria a 3 trabajadores individualizados en marzo del 2015 y después constatan que hay un cuarto en el mismo periodo, ese ya no es el mismo, porque es un trabajador distinto. ¿Ya? Pero si Tampoco. Pero si estos mismos 3 trabajadores alegaran el mes de mayo, es una causa reiterada. Siempre que alegaran respecto de marzo. Ah, sí. Ahí sería reiterada. Si ellos alegaran, esos 3 trabajadores, alegaran que en mayo tampoco les pagaron, eso no es. Pero el nuevo hecho que... Claro. De O sea, reiteración. puede ser uno por mes. Podría ser, sí, O uno por periodo. por periodo. Pero en el fondo no se puede sancionar un mismo hecho más de una vez. Pero el hecho tiene que estar acotado. Por eso, es tan importante, hago hincapié en que el área donde se pone la multa tiene que ser autofundante. Y sobre esa base, ese hecho descrito por el fiscalizador no puede ser sancionado más de una vez. De acuerdo, pero ¿qué pasa si yo cometo el error 2 meses después? No, ese es un nuevo hecho. Un nuevo hecho, Claro. porque es un distinto periodo. De distinto periodo. Y aparte que había una reiteración. Claro, ahí ya podría tener una multa. Claro. Ahora también hay casos que se llama por subsumisión, ya que distintos hechos se pueden agrupar en una sola infracción, en una sola multa podría Sí. por subsumisión. Y eso. Perfecto. ¿Hablamos tu presentación? Ya. Si quieren hacemos un alto de 5 minutos. ¿Tenemos café? Ya, perfecto. Eso. El mismo. ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno. A ver. ¿Cuál es el escenario que nos enfrentamos? Fue el fiscalizador al condominio, a la comunidad, constató, por ejemplo, que no estaban escriturados los contratos de trabajo y cursó la multa. Entonces, ese es el escenario que vamos a desarrollar ahora. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la comunidad? ¿Qué puede hacer el administrador frente a la imposición de una multa? Y aquí hay 2 escenarios posibles que tenemos que optar, como lo vamos a ver. Tenemos un escenario administrativo, que es la dirección del trabajo, y tenemos un escenario judicial, que es el juez de letras del trabajo. Y aquí tenemos que optar entre un camino u otro. No son acumulables. No puedo partir por uno y si me va mal en uno, después seguir el otro. No. Tengo que optar por uno. Y solo por uno. Bueno. Vamos desarrollando. ¿Dónde está establecida la normativa que regula los procedimientos de impugnación de multas impuestas por la Dirección del Trabajo? En el Código del Trabajo, en el libro quinto, en el título segundo, y ahí están los artículos pertinentes. Entonces, el procedimiento de reclamación de multas existen, tal como les decía, 2 vías. Solamente 2, no hay más. Entre las cuales el interesado puede elegir solo una. Solo una. Ustedes optan la vía administrativa o la vía judicial. Esta es la vía administrativa. ¿Cómo se materializa esta vía administrativa? El
empleador afectado por la multa presenta una solicitud de reconsideración ante la Dirección del Trabajo. Una solicitud escrita y aquí está el plazo que tiene. Días corridos. De lunes a domingo, no se interrumpe con feriados, con nada. Días corridos. No es un plazo menor, pero sí puede ser un plazo justo para reunir la información, para acompañar la documentación, para presentar la solicitud de reconsideración, porque esta solicitud de reconsideración es usted tiene que hacer sus descargos. Es decir, mire, en realidad estos contratos no estaban escriturados porque el trabajador se ha negado a suscribirlo o porque el trabajador estuvo enfermo, etcétera. Y tiene que hacer todos sus descargos, acompañar las pruebas que demuestren sus afirmaciones y eso, por eso, ustedes dicen, pero tengo 30 días corridos. Esos 30 días corridos se hacen pocos a veces. Para conformar una buena reconsideración, reunir los antecedentes y acompañarlos. Porque obviamente esto lo va a hacer el abogado, va a tener que reunirse con ustedes, que ustedes les expliquen el tema, que le entreguen la documentación. Entonces, 30 días puede verse como un gran plazo. Disculpe, ¿alguien vino en auto Hyundai Accent Lomo? Están reclamando Una multa. quedó arriba de una cámara telefónica y está el técnico abajo reclamando. Bueno, entonces seguimos con la reconsideración. Para recurrir a esta vía administrativa, un requisito es no haber recurrido judicialmente en contra de la multa. No pueden haber reclamos paralelos. Uno en la vía administrativa, por si me da mal, vamos a los dos. No. ¿Es uno o es otro? ¿Ya? Uno puede optar, ¿verdad? Sí. Para esas actividades, para las cosas que son cotidianas, digamos, ¿cuál es la vía que usted recomienda? Lo que ocurre es lo siguiente, que, a ver, aquí, Víctor me puede ayudar. Yo como abogado confío más en las instancias judiciales que en la instancia administrativa. ¿Por qué? Porque la instancia administrativa, esto es como cuando su hijo, usted le impone un castigo. Y el hijo va y le dice, pucha papá, pero esta vez pasó esto. Es difícil que la misma autoridad que impuso un castigo revoque su decisión o la modifique, salvo que sea algo muy evidente. Pero si hay un criterio muy asentado en el servicio, yo creo que es mejor o tiene mayores probabilidades de éxito la vía judicial. No sé si tú concuerdas con esa visión. Por ejemplo, para... Yo les voy a dar mi experiencia con respecto a las multas y a la presentación de reconsideraciones. Primero hay que contar con la documentación, eso ya lo tenemos, hemos sido reiterativos con la situación, pero para fundar y para escriturar esto no es fácil, no es llegar y presentar la documentación, exhibir, o también depende de lo que yo solicito en la reconsideración, porque puedo solicitar una rebaja o puedo solicitar que quede sin efecto, pero para que quede sin efecto tiene que estar muy claro cuál es el error de hecho con el cual se incurrió cuando se cursó la multa. Por eso no es fácil llegar y solicitar una reconsideración. Por lo menos en mi caso, llevo muchos años trabajando en esto. Además, nosotros tuvimos la fortuna de coincidir en un diplomado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde también nos dieron varias herramientas y obviamente también la experiencia. Pero vuelvo a insistir, en esto debe existir una asesoría, definitivamente. Ojalá con un buen abogado y que tenga mucha claridad en el tema laboral. Es que lamentablemente uno tiene que tener, si tú no fundas bien en lo que tú vas a plantear en la reconsideración, en el escrito, porque una cosa es llenar el formulario, acreditar de que tú cumpliste, pero si uno no eleva la información, si no entrega la información con la claridad
o con lo que vaya, los Fundamentos. fundamentos legales, artículos, lo que sea, definitivamente pensemos que no te va a ir bien. Y eso lo he visto. Por eso te digo, yo tengo hartos años de experiencia en este tema. Lo puedo hacer. En temas administrativos me manejo muy bien. Cuando me ha tocado avanzar en temas judiciales, también me manejo, pero no soy abogado. ¿Te das cuenta? Entonces hay que tener mucha claridad de qué es lo que vamos a presentar en documentación. Hay que tener mucho cuidado en esto. Los 30 días se pasan volando en esto mismo que estamos conversando. Bueno, aquí lo que señalaba Víctor, la multa muchas veces es notificada por carta certificada. Y en el ámbito de la impugnación, es decir, de recurrir en contra de una multa, es muy importante saber la fecha exacta en que fuimos notificados. O dicho de otra manera, la fecha exacta en que tomamos conocimiento de la multa que nos fue cursada. Si nos entregan la multa personalmente, a partir de ese día los plazos son de días completos. Entonces, si hoy día estamos a 26 de agosto, me entregaron una multa, como los plazos son completos, parte corriendo el día 27. ¿Ya? Hoy día no se cuenta para el cómputo de los 30 días, parte corriendo al día siguiente. Y termina, si son días corridos, 30 días a contar de mañana 27. O sea, termina el 26 de septiembre, habría que considerar porque ahí agosto tiene 31. No, y no se descuentan los fines de semana, son días corridos. Ah, bueno, ahí tendría que plantearla. Sí. Esto es necesario aclarar, y lo que dice el texto. Cuando llega la carta por correo certificado, sale muy claro por este párrafo. Dice, para todos los efectos legales se entiende notificar al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de correo. El sobre de la oficina Tiene un timbre. de correo tiene un timbre y sale la fecha. Entonces, esa es la fecha que corre el conteo de los 6 días. O sea, por ejemplo, vamos a un caso concreto. Estamos aquí. Estamos a 25, ¿no? Hoy día sí. 25. Entonces, llegó la carta certificada, nos llegó hoy día. Pero el timbre, bueno, pero el timbre dice 23. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se entiende notificado el 29. Vale decir, los 30 días parten corriendo el 30. Exactamente. ¿Queda claro? Sí, porque el timbre, la fecha que dice el timbre en el sobre es la que manda. ¿Ya? De ahí se empieza el conteo, se entiende notificada al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción. Vuelvo a sentir lo que dice Claudio. La recibimos, por ejemplo. Hábil, perdón, yo ya conté corridos. Si la recibimos, o sea, el timbre correo el 23, ¿ya? Se cuentan 5 días hábiles. Sexto día hábil. 1, 2, 3, 4. El domingo, el sábado se incluye. 1, 2, 3, 4. Ahí nos saltamos aquí. 5, 6. Vale decir, el 31 parte corriendo los 30 días. Eso es para aclarar. Sí. Los días sábados son hábiles. ¿Qué días son los domingos y los festivos los que no se cuentan en un plazo de días hábiles? ¿Ya? Cuando son plazos de días corridos, se cuentan todos. En el caso de septiembre, como usted dice, 19, Hay A ver, ahí dice 18, el 19 es lunes y el 18 es domingo. Claro. Ahora, eso aplica para estos trámites a nivel general en judicial se ocupa el sábado como día hábil. Así es. Ahora, en vacaciones, para que no se confundan, en un tema administrativo, en vacaciones feriados se considera como inhábil. ¿Ya? Bien. Entonces estamos estudiando o viendo, analizando la vía administrativa para reclamar de la multa. ¿Qué puede solicitar el empleador afectado por una multa o el interesado? Lo que decía Víctor, que se deje sin efecto la multa cuando existe error de hecho manifiesto. Pongo hincapié en el término manifiesto. Manifiesto algo evidente, algo que es de fácil constatación,
que no requiere de mayores pruebas, que no requiere de otros antecedentes, sino que es evidente. También puede pedir, estas peticiones se pueden pedir también subsidiariamente una de otra. O sea, lo principal se deje sin efecto. En subsidio se rebaje la multa cuando acredite cumplimiento de la norma. O sea, si usted acompaña ese contrato que no estaba escriturado cuando se cursó la multa, debidamente suscrito por el trabajador, podría pedir la rebaja. Bueno, ahí es donde se ingresa en la oficina de parte de inspección del trabajo que contrató y aplicó la multa, individualizado claramente la resolución de la multa que se reconsidera, y a través de este formulario, que es el F10, y que tenemos acá, ahí dice F10. Este es el formulario y este es una solicitud de reconsideración de multa. Ahí está, reconsideración de multa. Eso, disculpa, Por favor. yo vuelvo a insistir, es muy fácil llenar este formulario. Uno tiene que acompañar un escrito. Sí, que también lo vamos a ver acá. Explicando que de hecho lo tenemos como ejemplo de cómo presentan información, de cómo presentan los textos y por qué está solicitando lo que está solicitando. Esa es la idea. Claro, entonces aquí está pidiendo, ¿qué es lo que está pidiendo a través de esta solicitud de reconsideración? Hay una reconsideración administrativa, esa fue la multa impuesta, 40 UTM, y está fundamentando en error de hecho. También puede haber ahí. Sí. Con respecto al cumplimiento de la norma infringida, yo puedo solicitar en base a un error de hecho, porque antes de la fiscalización, pero por ejemplo en el caso que ustedes van a observar, es un error de hecho, o sea, estoy pidiendo que quede sin efecto. Si fijan ahí, dejar sin efecto. Deje sin efecto, ¿por qué? Porque cuando se cursó la multa, una vocal de un nombre de una persona puede ser un error de hecho. Claro. Una Lo vocal, vamos a ver. En vez de Marcela, le puso Marcelo. Es un error de hecho. Y no existe un trabajador en la empresa que se llame Marcelo. Ahí lo van a ver en el ejemplo. ¿Se van a dar? Entonces, a ver, y eso es otra cosa que Víctor el otro día conversado, me decía, dejen que el fiscalizador haga su pega tranquilo, no lo vayan corrigiendo si comete algún error. Lo más importante es déjenlo hacer Y para que se equivoque. para que se equivoque. Sí, es verdad. Es cierto. Es cierto. Déjenlo, de verdad, déjenlo hacer su pega, toda la información, y si se equivoca, Mejor para ustedes. mejor, porque hay, se manifiesta un error de Bueno, entonces, junto con este formulario para solicitar la reconsideración, aquí es donde metemos mano los abogados. Esta es la solicitud de reconsideración propiamente tal, el otro es el formulario con la cual se acompaña. Pero aquí está todos los fundamentos en virtud del cual se pide la reconsideración y por qué conducta constituye un error de hecho y por qué se pide se deje sin efecto. Entonces, aquí tú nos puedes explicar. Sí, ahí les voy a explicar. ¿En qué consistió? Sí, aquí tenemos una cosa que lo que yo les contaba, que no estaban, fueron a fiscalizar en un servicio, en un site, donde fue por una denuncia de un trabajador, y fueron a fiscalizar, y como estaba toda la documentación, entonces los fiscalizadores, como algunos tienen el concepto de que cuando tienen que entrar, tiene que sí o sí salir con una multa cursada, por política, entonces pasaron una multa por no pactar por escrito las horas extras, trabajadas por los trabajadores y periodos que a continuación se indican. Esto es textual de lo que dice la multa cursada. Dice, marzo, abril y mayo de 2015, los trabajadores Patricio Pérez, Diego Vera, Jacqueline Pino. Fíjese esto, Jacqueline Pino. Bueno, la cuestión es que cuando yo fundo, uno tiene que acompañar también la documentación, es decir, si no estaban los pactos de hora extra, yo saco la firma de los pactos de hora extra, pero además digo que, dice, los trabajadores indicados del periodo comprendido marzo, abril, mayo de 2015 se generó un concepto equivocado, ya que se incluye e individualiza a 2 trabajadores inexistentes, que serían los siguientes nombres según indica la resolución de multa: Jacqueline Pino
y Patricio Pérez. Estas personas efectivamente trabajan en el site. Pero ¿cuál es el problema? Que la persona se llama Jacqueline Pirgo. Jacqueline Pino no existe. Pero se dan cuenta la equivocación solamente por 2 letras. Y la otra persona, la señora, ¿saben cómo se llama? Patricia Pérez. No existe un Patricio Pérez. Pero sí existía una Patricia Pérez. Una vocal. Entonces, de manifiesto hay un error de hecho. Yo fundo, por eso yo les digo, yo que tengo harto año en esta cuestión, sí puedo hacer esto, no hay problema. Pero mi recomendación no es llegar y tirarse con estas cuestiones, hay que ir más allá, porque uno tiene que ir en la visión de dónde encontrar el error. Por eso les digo, déjenlo, es que escriban, que manifiesten, y se provocan este tipo de errores. Es que fueron de una fiscalización porque efectivamente hubo una resolución, la dejaron sin efecto. Y al mes siguiente me fueron a fiscalizar la misma cuestión. Y volvieron a cometer un error de eso. Pero ahí van a fiscalizar, si te pongo una multa porque ponen bien los números. Sí, Ya, puede pero ser. Sí. Pero ya no pueden. ¿Sabes por qué? Pero en el intertanto tú puedes corregir. Y ya corregí. Claro. Y ya corregí. Por lo tanto, y además no podrían volver a acusar por una misma infracción. ¿Se acuerdan que conversamos? Non bis in idem. ¿Se acuerdan de ese tema? Además ya estaría corregido y además no pueden volver a acusar una multa por una misma infracción. Por lo tanto, ¿cómo estamos con eso? Bueno, aquí continúa la fundamentación. Incluso aquí se tuvo que acompañar la nómina de todos los trabajadores de la empresa para acreditar que no existía ninguna Jacqueline Pino ni ninguna Patricio Pérez. Entonces, de esa manera, y finalmente aquí se pide que solicitó usted bien considerar dejar sin efecto la resolución de la multa aplicada, que eran 40 UTM, menos plata, ¿no? Harta lucas. Entonces, y aquí viene la resolución de la Dirección del Trabajo sobre la solicitud de reconsideración. Imagínate. Pero uno espera tranquilo cuando sabe que se equivoca. Entonces aquí visto, aquí está la multa, señala los pactos, agrega que se ha producido un error de hecho, considerando consideraciones, que a juicio de inspectora de examen antecedente reunión se desprende que la especie existe mérito suficiente de oficio de dejar sin efecto la resolución por cuanto fue advertido un error de hecho en su interposición. Para concluir que 3 letras. resuelvo dejar sin efecto la multa de 40 UT. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, pero es importante lo que dice Víctor. Una cosa es completar el formulario de reconsideración y otra elaborar el escrito de reconsideración, que ese ya requiere de mayor, digamos, análisis, de mayor rigurosidad, de citar textos legales, si corresponde, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos dentro del procedimiento administrativo de reclamación de multa y ya dijimos que se puede pedir que se deje sin efecto si existe error de hecho. En cuanto a las rebajas, que uno también podría pedir, si dentro de los 15 días siguientes a la multa el empleador corrige la infracción, la multa se rebaja a lo menos un 50%. Esto lo señala el Código de Trabajo. Y aquí es importante, las comunidades, ¿cuáles son las microempresas? Creo que tienen hasta 9 trabajadores. En general, las comunidades que ustedes administran son microempresas y tienen un tratamiento diferenciado, privilegiado por cierto, en el Código del Trabajo. Las pequeñas empresas creo que son de 10 a 49. Sí. Claro. Entonces, ustedes son microempresas o están dentro de la micro pequeña empresa, porque no van a tener como comunidad más de 49 trabajadores, ya tendría que ser, no sé, San Alfonso del Mar, una cosa así. O sea, a ese nivel sí puede haber más de 49 trabajadores, pero en general los condominios, los edificios constituyen micro y pequeña empresas y eso los favorece para estos efectos. Entonces, ya lo vimos, pero ¿qué acto administrativo
emite, dicta el director de trabajo la resolución fundada, que la vimos, que se pronuncia sobre la reconsideración planteada. Puede acogerla o puede rechazarla. En caso que mostramos ahí, la acogió. Si la rechaza, esta resolución es reclamable ante el juez de letras del trabajo, plazo 15 días hábiles. O sea, no se agota la instancia ante la sede administrativa, sino puede usted finalmente llegar a la instancia judicial. Pero ya viene con un fallo adverso, porque ya le rechazaron la reconsideración. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos ahora al procedimiento judicial. Acuérdense que dijimos que teníamos dos vías, dos opciones, excluyentes una de la otra, respecto a las cuales tenemos que ver. Y es el recurso de reclamación ante el juez de letras del trabajo, directamente, sin pasar por la inspección del trabajo. Uno presenta un recurso de reclamación. Sí, Sí. Sí, por favor. Sí, que es reclamado. Sí, Sí, tiene las resoluciones adversas. sí. Porque usted había dicho al principio que no, que una adversa ya por una vía o una familia, ya no había. Sí, lo que pasa es que, acuérdate lo que dijo el siguiente. Cuando nosotros optamos por la vía administrativa o ejerzo esta reconsideración administrativa o ejerzo el recurso de reclamación ante el juez de letras. ¿Qué es lo que dice aquí? Me fue mal en la parte administrativa, pero ya voy con un fallo adverso a reclamar ante el tribunal. En cambio acá, aquí tengo la multa y me voy derecho sin un resultado adverso, sin un pronunciamiento adverso, directamente al juez de letras. Entonces, el plazo es de 15 días corridos y ahí vuelve a tomar importancia el punto de determinar con claridad y precisión cuando tomamos conocimiento de la notificación de la multa. ¿Ya? Y ahí volvemos al tema de la carta certificada, a lo que se entiende notificado en ese caso, al sexto día hábil, después de que la fecha que se consigna en el timbre de correo, y a contar de esa fecha, contamos 15 días corridos. Para recurrir de reclamación ante el juez de letra, uno tiene que haber enterado la tercera parte de la multa que se reclama. Debe acompañar al recurso de reclamación un comprobante de dicho depósito. Lo que pasa es para darle seriedad, porque los tribunales dicen, miren, en realidad estamos llenos de tantos temas que para que en el fondo no reclamen por reclamar, hay una carga impositiva que en definitiva si se deja sin efecto se les devuelve. Pero es como para decir que no les sea tan fácil, digamos, decir vamos por la vía judicial. Es para imponerle alguna carga. ¿Sí? Por eso yo justifico el hecho que a mí me ha tocado, también por iniciativa propia y por institución, de creer mucho para llegar a en mi caso, de confeccionar la reconsideración. ¿Para qué? Porque hay que ver las economías dentro de la misma organización. Pero también tienes que estar bien obsesionado. O sea, en mi caso lo puedo hacer sin ningún problema. Y generé una economía. Piensen lo que significa para una comunidad 40 UTM. ¿No? O sea, los miembros del comité se van de espalda con 40 UTM. Claro. Claro, a mí cuando yo presenté los resultados de esa reconsideración me dije, qué bueno, qué muy buena. Pero es tu pega. Pero es mi pega. No, pero claro. Vamos, de igual manera yo seguí con el trámite después del administrativo, yo seguí un reclamo con él. Pero no yo. Todas las que quieran. Claro. O sea, la idea es hoy día
en materia laboral, ¿dónde hay que hacer hincapié en la asesoría? En el día a día, en el fondo para evitar llegar a instancias administrativas como la Dirección del Trabajo, evitar llegar a instancias judiciales como son los tribunales de trabajo, porque ahí prima el criterio o el principio indubio pro operario. Entonces, hoy día, para que ustedes se vean, digamos, disminuir los riesgos de verse expuestos a estos escenarios, tienen que hacer el trabajo hoy. Hoy, ordenar la casa hoy. Todo lo que es laboral, todo lo que es previsional. Le diría, miren, en el otro taller, de alguna manera, logramos identificar 3 grandes grupos de problemas que enfrenta un administrador en un edificio. Problemas operativos, llamémoslo, podría ser mal funcionamiento, qué sé yo, los ascensores, que se rompe una cañería, cosas así. Segundo problema que podrían enfrentar, de relaciones interpersonales entre los copropietarios, con ellos. Y tercer problema, temas laborales y previsionales. En esos 3 grandes aspectos está su labor. Y un tercio de esa, y yo les diría que la más sensible, es la parte laboral. Entonces, por favor, pongan hincapié. Esperamos que con estos talleres reafirmar la necesidad de ordenar la casa en materia laboral. Es muy, muy importante que los contratos estén elaborados y firmados, que en los contratos estén bien descritas las funciones, que las remuneraciones se paguen oportunamente, que se firmen las liquidaciones por parte de los trabajadores, que el registro de asistencia sea llevado, revisado, para evitar problemas. Que en el caso, pero igual, tiene que haber la liquidación de sueldo, tiene que estar firmada por el trabajador. Pero una cosa, cuando transferencia, Claro. O sea, la firma del cliente la prueba de que aceptó que la recibió, claro, que no tiene reparo. Claro, porque de partida el trabajo. Sí, efectivamente equivale a mi remuneración, pero ahí me pagaron otra cosa. Tú tienes, en el fondo tú todo, la liquidación, la no, bueno, tú puedes presumir, pero te vas complicando en algo que es muy sencillo. O sea, si tú tienes el comprobante o la liquidación de sueldo firmada, contra eso no hay nada. Entonces, ordenen la casa, ese es el mayor consejo, porque ya ir a una instancia administrativa, ir a una instancia judicial, uno parte perdiendo no sé. Y con suerte empata. Eso en sí en la práctica positiva. Vamos a la otra práctica de terreno, la directa. Cuando tú recibes un edificio que viene desordenado y te lo entregan desordenado porque a ti te llaman, no porque el administrador es bueno, Claro. es porque sencillamente lo están sacando porque Ya las detectaron. tienen problemas de gestión y por el estilo. Y te encuentras tú que estás sin contrato, las imposiciones no están bien pagadas, un montón de errores. Y generalmente cuando tú aplicas el orden jurídico laboral en un edificio nuevo, te encuentras con la rebeldía del trabajador. Claro. Y al encontrarte con la rebeldía del trabajador, lógicamente te vas a encontrar con una controversia y conflictos y te van a mandar los inspectores. Eso sí ocurre. Te los mandan. Como en ese caso el empleador está en desventaja porque el trabajador sabe que arriba revuelto ganancia pescadores, ¿cierto? Va a sacar la mejor parte. Y te manda el inspector y te sacan estas multas. Pero existe la posibilidad ¿Cuál? que si no te firman, si tú haces el trabajo y actualizas los contratos y ordenas la casa, como dicen los profes, significa que si no te los quieren firmar, tú vas primero a la inspección del trabajo y dejas constancia de que no te lo firmaron, de que tú ordenaste la casa y que eso está funcionando. Bueno, lo primero, disculpa, pero disculpa, tú tienes que saber que yo siempre recomiendo lo mismo. Cada vez que yo voy a algún lugar, lo primero me voy al contrato, voy a leer el contrato. Pero tanto,
¿Sabes lo que pasa? Es que tú... Importa, pero está firmado. No, lo que pasa es que hay un lapso en que tú, aparte de AFP en AFP, averiguando si están al día las cotizaciones, si los trabajadores están con sus feriados legales correspondientes, si el libro de asistencia cumple con la normativa legal, y vas dando todo un levantamiento de recursos humanos. Y eso significa tiempo. Y en ese tiempo es donde el trabajador, generalmente en las comunidades que vienen con problemas, como digo, Río Guanalto van a ser pescadores. ¿Por qué? Porque aplican lo que tú dices originalmente, el derecho adquirido. Te inventan bonos, te inventan días de cumpleaños, permisos, ¿cierto? Y días por el estilo. Y ahí tú empiezas a ajustarlo, y justamente como te digo, vamos al derecho real. Y tú te encuentras con esto, con estas multas. Porque yo me he encontrado con esa situación y he tenido que ir a la inspección del trabajo, hemos tenido que alegar estas cuestiones, y agradezco mucho la clase porque sí hay técnicas para poder solucionar este tema. Sí, claro, sí, ¿Ya? Y de eso se trata, pero hay que ser bien asesorado y como te digo, inmerso en si hay un lado positivo que es llamar al orden, pero también hay un lado que hay que ver que es cuando viene el desorden. Lamentablemente vas a tener acciones que son reactivas propias del desorden. Y ahí te vas a encontrar con la multa que tú mismo estás mencionando. Así es. Es importante, por ejemplo, cuando ustedes reciben una comunidad, lo primero es hacer un diagnóstico. Hacer una suerte de auditoría, llamémoslo así, laboral, contable, de gestión, etc. Y esa auditoría ustedes entregarla al comité de administración y decirle, miren, hicimos esta pequeña auditoría y así recibimos nosotros esta comunidad. Cosa que a mí no me carguen este muertito. Así de simple. Entonces, de esa manera, ustedes, en primer lugar, ordenan la casa, fijan una fecha de inicio de su gestión, hacen un muro divisorio entre su gestión y la anterior y le muestran al comité, mire, en estos términos. Y además ese diagnóstico les va a permitir a ustedes decir, en realidad, ¿me conviene o no tomar el cambio? Así es. Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Porque si tiene una, no sé, una morosidad enorme, nunca se hace nada y la gente no paga, etc. Realmente, ustedes, claro, pueden gestionar, pero lo que esa comunidad les va a demandar en su trabajo, tienen que evaluarlo convenientemente. Entonces, si ustedes cobran, no sé, 20 UF por condominio, cobren 40. Entonces, por eso es tan importante ese diagnóstico. Y uno de los aspectos más importantes de ese diagnóstico es la parte laboral y previsional. O sea, porque si no, están entrando a gestionar un problema. Y un gran problema. Así es. Porque a partir de ese día, ustedes son la cara visible. Y no les va a ser fácil decir, no, aquí esto no era problema mío. No, porque usted ya lo recibió. Bueno, ¿qué ha hecho usted en un mes? Entonces, por eso, hagan ese diagnóstico. Háganlo por escrito y lo presentan. Y ese diagnóstico les va a permitir a ustedes determinar, ¿ya me conviene o no me conviene? Y si no me conviene, bueno, cobro más caro. Entonces, sí son las cosas. ¿Sí? No es lo mismo llegar a la UTI que llegar a intermedia. Y ustedes están llegando como cirujanos de la UTI. Y la UTI se paga caro. Aparte usted tiene en la piel la sensibilidad de cuando, al llegar a un lugar nuevo, decir, ya están los contratos, están las imposiciones, están las remuneraciones, todo el registro de asistencia, tenemos la custodia de la información, no, esto me va a generar un dolor de cabeza, cobren más caro. No, Pero, y lo pero otro, también se puede agregar, decir, si se necesita abogado, se puede hacer esto tiene un costo Está adicional que se provisionando. pagará Está por la provisionando. comunidad y Exactamente. no por el administrador. Súper bien. No, está provisionando. lo otro que es importante, que dentro de ese diagnóstico, el administrador anterior haga entrega de toda la documentación que tiene. Y si no lo hace, que la comunidad lo demande, porque él tiene que rendir cuentas. Acuérdense que incluso esto puede significar hasta un delito de apropiación indebida. Cuando una persona administra cuestiones ajenas y en vez de entregar esa documentación, la guarda para sí, se está apropiando de algo que no le corresponde, que no le pertenece. Entonces, pero no claudiquen en eso, en pedirle, por último pidan las instrucciones al comité. Mire, no tengo contrato, no tengo nada, porque a veces les puede pasar, llegan a una comunidad y no hay nada. Entonces ustedes le dicen, mire, demandemos,
yo pido al comité que me autorice para contratar a un abogado para adelantar la rendición de cuentas del administrador. Y si no entrega, uno puede llegar hasta, ¿cómo se llama?, una querella por aprobación indebida. Y además que todas esas acciones judiciales que ustedes realicen va a significar un fundamento para pedir reconsideración. Por ejemplo, mire, no están los contratos. Entonces, mire, ¿sabe qué? No están los contratos porque el anterior administrador se los llevó. Y aquí está la prueba que yo le estoy pidiendo rendición de cuentas porque tengo presentado ante el tribunal esta demanda de rendición de cuentas. Entonces, todos esos fundamentos ustedes le van a servir. Pero si se quedan inactivos y dicen, no me presentó Yair, hasta ahí nomás llego, obviamente después les va a rebotar necesariamente a ustedes. Y va a empañar una buena gestión de ustedes. Porque se va a contaminar con la gestión anterior, necesariamente. Por ejemplo, si lo llaman a un comparendo, siempre van a pedir el contrato de trabajo. Estoy dando un ejemplo. Ya al no tener, decida en no asistir y que le pasen una multa por 0,5 ingresos mínimos o un ingreso mínimo, o definitivamente ahí se toma el peso, el costo, el valor. Por eso hay que tomar en consideración, si no está el contrato. Eso es el cálculo. Sí, porque por no ir tiene un monto y por la cantidad de sanciones que tengo. Claro, para lo que les pone. Claro, mejor no voy nomás. Y la multa y la pego. Y pago, no sé, la cantidad. Bueno, así lo hacemos generalmente con el no vamos, en la primera instancia no vamos y después vamos a la segunda ya ordenadito. Claro. Porque nos damos más plazo. Pero ya eso, hay muchas empresas que tienen como provisionado dentro de su presupuesto, por ejemplo, en la no asistencia de cuánto vale esa multa por no asistencia. Que está dentro del presupuesto. Sí, porque tienes un plazo de ir que da de 48 horas y después tienes 30 días para tener ordenado y hacer la apelación. O sea, ya tienes 34 días para ordenar la comunidad que tomaste. Bueno, sigamos, estamos en el procedimiento judicial. Y normalmente, en uno de los aspectos del debido proceso, la posibilidad de impugnar las resoluciones, vale decir que las decisiones de un tribunal no se agoten con una única decisión, sino que tenga la posibilidad de ser impugnada. Y efectivamente, en contra de la resolución que dicta el juez de letra, se pueden recurrir por la vía de nulidad, por vía de apelación, salvo el recurso de unificación que no procede en estos casos. Y aquí venía ciertos aspectos que inciden en la determinación de la multa. Entonces, y eso es lo que conversamos recientemente, ustedes están dentro de este núcleo, microempresa, de 1 a 9 trabajadores. Esa debe ser la regla general. Entonces, la pequeña empresa de día 49, como les señalábamos. Entonces, si una infracción no tiene señalada una sanción especial, para la micro y pequeña empresa la multa no puede ser superior a 10 UTM. ¿Ya? Entonces, para que tengan ese concepto, ya eso podría significar impugnar una sanción si excediera de eso. Siempre que la infracción no tenga señalada una sanción especial. Hay infracciones que tienen señalada una sanción especial. Y eso lo vamos a ver mañana. Esto es como claro, el trailer, como es. Mañana voy a partir. Mi época era claro. Mañana vamos a partir con El mundo al instante. Claro. Hay una pregunta de Sebastián acá. ¿Sí? A ver si la hay. Aquí es Tenemos una pregunta online. de Sebastián. Mañana vamos a partir con comparendo y voy a tratar de ser lo más práctico posible y transmitirle muchos comparendos. Bueno, Claudio también, pero yo no soy abogado, estoy muy metido en materia en tema de administración de recursos humanos. ¿Qué pregunta dice? Bueno, más que una pregunta, es un requerimiento, dice. Es una pregunta para el abogado. Ha hablado mucho de horas extras, reclamos, fiscalización y multa. ¿Puede ellos enviarnos un formulario tipo compromiso de horas extras? De pacto de horas extras. Es fácil, no hay problema. ¿Y ese papel de dónde? Un documento. De hecho, Está hay formulario. Está formulario Hay formulario. O sea, si ustedes buscan, le insisto, Se me apagó. en la dirección del trabajo, Ahora, en el sitio ¿cómo web, se llama?
Pacto de horas extraordinarias. Claro. Claro. Pacto de horas extraordinarias. Anoten bien ese triple. Dice si hay oficinas de mediación laboral en las municipalidades o inspección de trabajo. Creo. No, no hay, o sea, en la inspección sí. Ah, ya, bueno, eso ahí lo puedo decir. Imagínate, tiene un link. No, en la página. ¿En la página? Sí. Tenemos un link que dice documentos. Si Súper. no me equivoco, lo tenemos ahí. Entonces, Creo. Podría estar ahí. Quiero saber Porque tenemos contratos. si tienen preguntas, consultas. Delante estábamos conversando, ¿cuál es tu nombre? Viviana. Con Viviana. Lo que pasa es que muchas veces se recibe información relacionada con remuneraciones y se puede recibir. Esto es como la posta. Sí, gracias. Tengo un testimonio. ¿Desde Jamaica? Claro, desde Jamaica. Claro. No, desde la coloración. Claro, No pasamos la distinción. Viviana, y que nosotros conversamos que muchas veces ustedes pueden recibir información con respecto a remuneraciones. Remuneración es un tema súper complicado. No vamos a hacer una capacitación de remuneraciones. Yo creo que puede ser un tema a posterior que podríamos trabajar con Claudio. ¿Por qué? Porque hay mucha información que está con un énfasis contable, del cual yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que las remuneraciones deben combinar necesariamente una instancia que está relacionada con lo legal laboral, con lo previsional y con lo tributario. Y cuando se aborda de esa manera lo que son las remuneraciones, o una explicación o un taller de remuneraciones, es más completo que si vamos a la contabilización, porque en mi opinión, yo estoy hablando de algo muy personal, la contabilización de la remuneración o el ajuste contable, la centralización lo hace un sistema, en mi opinión. No estoy subestimando la pega del contador. Yo creo que como se trata en este país las remuneraciones, soy un crítico. Soy un crítico, porque si lo vemos de manera previsional, tributaria y relacionado con lo legal laboral, creo que la sensibilidad es distinta. Usted comentaba hace un rato atrás, hace una taller de remuneración. Sí, sí. Y nos dimos cuenta que generalmente todo lo que tiene que ver el contrato, que es algo legal, va muy unido a las remuneraciones legalmente. Absolutamente. En todas las comunidades, este mismo contrato dice de lunes a sábado. ¿Ya? ¿Y qué pasa los días feriados? ¿Tienen los beneficios? Depende, porque si son personas que están exceptuadas de que tengan los descansos y que además en esos días, o sea, que la distribución de la jornada laboral se tome en consideración los domingos y los festivos, si están exceptuados dependiendo del tipo de trabajo, se pueden trabajar. ¿Y cuál es la compensación? ¿Tienen claro la compensación por esos días feriados, cierto? ¿Sí? Pero en la parte contable, lo legal, dice que es libre sí o sí. No, porque si está autorizado por... De hecho, dentro del paper ustedes lo van a observar, de cuáles son las actividades que se exceptúan del descanso dominical. Claro, están exceptuados. Ya, pero su contrato y en el primer parte dice que están exceptuados. Ellos se toman los días libres. Pero en la contabilidad, ¿en qué parte o con el concepto no lo pasan como hora extra? Lo que no he logrado establecer las comunidades que tienen o no tienen que tienen que ir a trabajar los días feriados. Tienen que ir a trabajar porque están exceptuados. Un servicio que no puede interrumpir. ¿Qué pasa si no está en su contrato y faltan igual? Lo que pasa es que ahí podríamos tener un dictamen de la Dirección del Trabajo. De la excepción, sí. Sí. ¿Está, cierto? Sí, está todo. El año pasado se formó digamos, una situación similar por el tema de los feriados y el dictamen de la dirección ya salió. Se exceptúan los conceptos como tal. Y eso debe estar Debe estar. Es que lo que pasa por la naturaleza del servicio. Claro, por la naturaleza. Debería estar
Esto que estos tengo dimes y yo. diretes, para que Yo existiera soy claridad todos con- los días. del O sea, pero trabajo. si yo no tengo que estar dentro del trabajo. Sí, O sea, debería. el trabajo debería no vengo. Debería Bueno, la estar- naturaleza del servicio, Ya, pero por yo- ejemplo, miren, yo le voy a poner un ejemplo. Cuando salió el feriado, los feriados irrenunciables del comercio, ¿se acuerdan? Sí. Los niños, bueno, también metido en el, pero también metido en el mundo de servicio. No, me lo quiero para siempre. Bueno, metido en el rubro de servicio, claro, empezaron a llamar a los trabajadores, no, que no voy a trabajar, no, que sí voy a trabajar. Tienen que ir a trabajar, porque el feriado es para el comercio, especifica muy claro, para el comercio. Inclusive hay fallas con respecto a esa ley. Por ejemplo, se legisla en razón a quien está ahí en el mostrador o en el mesón, pero no se legisla para, por ejemplo, una panadería. Para los que están en el mesón no tienen que trabajar, a no ser de que sean familiares, sean parientes, los dueños del negocio. Pero para aquel que está dentro haciendo el pan, En el horno. en el horno, claro, no se aplica lo mismo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Yo te digo, porque yo tengo las grandes discusiones conjuntamente que dicen, yo soy feriado, yo no vengo, yo soy sobre... No, la naturaleza del Y servicio. ese es... Mira, Es como los en el supermercados. paper que les van a mandar, Todo en el paper que les van, la presentación que les va a mandar, es una lámina que nosotros preparamos con Claudio, sale especificado aquellos que están exceptuados del descanso dominical. Sale. Entonces, por eso, también hay dictámenes. Siguiente, por favor. Experiencia. La madre de todo. De la sabiduría. En el mes de agosto, que estamos, lo coloqué en una comunidad al personal de servicio, a todas las comunidades, la obligación de asistir a trabajar los días feriados. Y les presentó una pauta de trabajo el 3 de septiembre, que era con los diputados, Como un rol de turno. con los de turno, Exacto. la obligación de asistir y dándole al presidente el dictamen de la Administración. Súper bien. Todo perfecto, todo bien, pero nos faltó el rebelde, la comunidad que dijo, yo no vengo el 18 de personal porque es feriado. Aduciendo feriado irrenunciable. Aduciendo el feriado. Exacto, y nada que... Encima, en el libro, colocando los feriados irrenunciables. Ay, lo hizo de puño ya. Para levantar a la web. ¿Viste? Por eso les puse el tema del feriado irrenunciable. Al día 20, porque los resultados Por inasistencia, falta consejo. fui a la inspección del trabajo. Ocurrió él, el inspector, el contrato de nosotros. Por supuesto, por supuesto. Porque es así, es la función de La naturaleza. Exacto. La función es seguridad, la seguridad requiere de Exactamente. Servicio sin interrupción. Así es. Pero se fijan, agarran lo que les conviene. Agarran lo que les conviene. Por eso nosotros tenemos que tener la claridad. Nosotros tenemos que tener la claridad. El feriado irrenunciable es para el comercio. Nosotros no somos comercio. Simple. La naturaleza, por ejemplo, nosotros trabajamos, donde yo estoy a cargo de recursos humanos, nosotros prestamos servicio a, por ejemplo, el Jumbo cierra, por lo tanto no vamos a prestar servicio. El mall cierra, pero siguen trabajando vigilantes y nosotros le prestamos un servicio de custodia a los vigilantes, por lo tanto tenemos que trabajar. Ahora, somos criteriosos y le damos turnos distintos a las personas. Por ejemplo, el 18 va a ir Pedrito y el 19 va a ir Juanito, por dar un ejemplo. ¿Ya? Hay que ser criterioso en eso. Pero vuelvo a insistir, periodo irrenunciable para el comercio. Igual que se fijan de los 7 días domingos en el año que se agregaron como días libres para el comercio. Bien. Damas y caballeros, muchas gracias por su asistencia. Mañana continuamos con este apasionante tema y conversábamos con uno de los alumnos. Sería muy bueno que ustedes sugirieran a la directiva de CGI, a Sebastián Ruiz, su gerente general, o a la Paula, los temas o materias de orden laboral que tienen interés que nosotros desarrollemos. Por ejemplo, un tema que es de gran importancia y que daría para un taller completo es la terminación del contrato de trabajo. Sí, eso es muy importante. Entonces, pero por favor, aparte de ese tema, sería bueno que ustedes
plantearan otros temas que sería de su interés que se desarrollaran a través de estos talleres. Así que a sus órdenes, que estén muy bien.